Durante la Guerra Cristera en México, cientos de maestros y maestras fueron perseguidos, ultrajados, torturados y mutilados por grupos de fanáticos religiosos quienes, en nombre de su religión, justificaban los hechos contra los docentes quienes solo hacían su labor. Aquí te cuento un poco sobre este oscuro pasaje en la historia de México contra la educación, de la cual no se habla mucho y hasta la fecha ha quedado impune. O al menos, eso cuenta la historia. La Guerra Cristera, o la Cristiada, fue un enfrentamiento armado que inundó de sangre gran parte del territorio mexicano. Este iniciaría en 1926 y terminaría en 1929. Durante ese periodo se enfrentaron creyentes y militares del gobierno de Plutarco Elías Calles, quien había impuesto leyes que limitaban la libertad de culto y con ello la libertad de expresión. Sin embargo, no solo los cristeros sufrieron las consecuencias de una guerra que marcaría su vida para siempre, sino también civiles ajenos a la lucha y los maestros. En 1929 se dio por concluido este conflicto bélico que dejó más de 200,000 muertos por todo el país. Pareciera que todo había terminado, pero tan solo unos años después, en 1934, hubo otro levantamiento en armas por los cristeros en la llamada Segunda Guerra Cristera. Durante esta guerra, el clero se opuso a la educación laica y en general al laicismo. Muchos maestros fueron perseguidos por los cristeros. En esa época, los intentos de implantar la enseñanza socialista y los rudimentos de la educación sexual en las escuelas primarias motivaron reacciones violentas de grupos de fanáticos que destruían escuelas y libros de texto, asesinaban, mutilaban y ultrajaban a maestras y maestros rurales. Para la realización de esta historia fue de gran ayuda el artículo Mártires de la Enseñanza, del maestro en filosofía y periodista Edgar González Ruiz, así como en la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahora volvamos a la historia. En 1934 se reformó el artículo 3 constitucional estableciendo que la educación que impartiera el Estado sería socialista, en el sentido de que excluiría toda doctrina religiosa de sus contenidos y buscaría combatir el fanatismo presentando a los estudiantes un concepto racional, exacto y científico del universo y la sociedad. Recordemos que en ese tiempo era común que en las escuelas se impartiera religión, casi como una asignatura más. Así que cuando se dio el término y la modificación a escuela socialista, el mundo ardió. Bueno, el país. Muchos cristeros se levantaron en armas nuevamente, seguidos de otros católicos. Pero durante este periodo, maestros desarmados se encontraron en los principales blancos de las atrocidades cometidas por los cristeros durante este periodo. Los maestros rurales no participaron en el conflicto armado, pero algunos no aceptaron dejar sus escuelas y comunidades. En los peores casos, los maestros fueron torturados y asesinados por los cristeros. Se ha calculado que al menos 300 maestros fueron asesinados entre los años 1934 y 1939. Algunos de los casos más sonados y más conocidos son los siguientes. Maestra María Rodríguez Murillo, Usicolco, Comunidad de Tabasco, Zacatecas, 1935. La madrugada del 26 de octubre de 1935, los cristeros le advirtieron a la maestra que se fuera del pueblo. Como no lo hizo, la violaron, la golpearon, la amarraron con una soga de los pies y la arrastraron a galope de caballo por el camino terregoso que llevaba a la salida del pueblo. Se dice que le cortaron los senos y los colgaron en arbustos localizados en la orilla del camino, uno a la derecha, otro a la izquierda, como ejemplo para que los demás maestros rurales desistieran de impartir educación socialista. A la mañana siguiente del sangriento asesinato, el cura del lugar dio misa y absolvió a los asesinos. La señorita Murillo fue acusada de ser comunista y de apoyar el reparto de tierras, mientras que la gran mayoría del clero condenaba el agrarismo y amenazaba a los campesinos que recibieran tierras con los castigos eternos del infierno. Murillo se había enfrentado con el cacique del lugar porque él no quería que sus trabajadores aprendieran a leer y escribir, mientras que el cura la tachaba de hereje.
Maestro Carlos Toledano, Tlapacoyan, Veracruz, 1936. En la misma época, en la región de Tlapacoyan, cerca de Alto Tonga, Veracruz, los cristeros cometían en esa época desmanes similares. De acuerdo con Indalecio Sayago, político mexicano que en esa época era maestro rural, los terratenientes, los guardias blancas, los acaparadores de los productos del campo, los curas, organizaron la más feroz campaña en contra de los trabajadores de la educación. Maestras violadas y mutiladas de los senos, profesores desorejados y asesinados. En esos días, un grupo de guardias blancas en pleno día rodeó la escuela donde estaba laborando el maestro Carlos Toledano. Lo ataron con alambre de púas de pies y manos. Con los muebles de la escuela, cuadernos y libros, hicieron una hoguera y lo quemaron vivo frente a sus alumnos. Los mártires de Tezuitlán. El 15 de noviembre de 1935, en Tezuitlán, Puebla, fueron asesinados en sus escuelas, en presencia de sus alumnos, 3 maestros rurales: Carlos Sayago Hernández, en La Legua; Carlos Pastrana Jiménez, en Ixtipán; y Librado Labastida Navarrete, en San Juan Citutelco, a quienes apuñalaron al grito de ¡Viva Cristo Rey! Todo indica que los cristeros se pusieron de acuerdo para matarlos al mismo tiempo y secuestrar a la profesora Nieves González, de 20 años, a quien se llevaron para ultrajarla. En uno de sus informes de guerra, los cristeros se jactaron de haber asesinado a esos profesores. Debemos hacer resaltar el hecho de que los cristeros de la zona han castigado severa y definitivamente a varios pervertidores de la niñez, que al amparo de la tiranía venían desarrollando una labor incalificable. Los nombres de estos llamados profesores son los siguientes: Librado Labastida, Carlos Sayago y Carlos Pastrana. Todos han sido muertos y estampados aquí sus nombres, para ignominia de los mismos. En Tezuitlán, año con año, se lleva a cabo una ceremonia en honor a los maestros mártires, y en el centro del poblado hay 3 placas conmemorativas. Maestra Micaela y Enriqueta Palacios. El 19 de noviembre de 1935, la prensa de la época reportó los graves atropellos que las hermanas profesoras sufrieron de un grupo de sublevados que asaltó la escuela oficial donde trabajaban, en la ranchería de Camajapita, comunidad del estado de Jalisco. Relataron las víctimas que cerca de las 23 horas se presentó un grupo de alzados. Violentamente sujetaron al padre de las muchachas, atándolo con una soga al cuello, en tanto que las profesoras sufrían toda suerte de atropellos y vejaciones. Seguidamente, los hombres de la partida les dijeron que iban a proceder a un gran escarmiento por impartir educación socialista, y sin escuchar los gritos y lamentos de las infelices mujeres ni las imprecaciones del padre, procedieron a cortar con un enorme cuchillo una oreja a cada una de las profesoras y al padre, originándoles una fuerte hemorragia. Los asaltantes agregaron que si ellas permanecían en la ranchería, estaban dispuestos a regresar para matarlas. Antes de partir, quemaron gran cantidad de libros de texto y los títulos oficiales de las profesoras, y destrozaron los muebles y las puertas del lugar. Vicente Escudero, héroe de la prevocacional. El profesor Vicente Escudero, de apenas 16 años, fue uno de los alumnos de la prevocacional número 7 Rafael Donde, que por su alto desempeño escolar fue propuesto para ocupar las plazas de maestro rural en 1934. Ese mismo año se trasladó al poblado de Santa Mónica de Viudas, en Valparaíso, Zacatecas, para desarrollar su labor, pero pronto fue víctima del odio de los cristeros, quienes lo acusaban de ser comunista y ateo. El 5 de abril llegaron hasta su casa un grupo de cristeros armados cuando el joven profesor se estaba vistiendo para ir a dar sus clases. Lo apresaron, lo arrastraron, le desollaron la planta de los pies, le cortaron las rodillas con un cuchillo y así, ensangrentado y con lágrimas en los ojos, lo apedraron y luego lo colgaron de un árbol, pues los fanáticos lo consideraban como un anticristo que ofendía a la iglesia. Así como estos maestros fueron víctimas de un fanatismo religioso, existen más, como el linchamiento de 42 maestros en el estado de Michoacán en 1936. Ignorancia del pueblo o fanatismo religioso. Tú saca tus propias conclusiones. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia.
Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Mi nombre es Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas poco conocidas de nuestro México, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.